Según las primeras manifestaciones de Javier Milei como presidente electo, se lo ve muy comprometido con llevar al cabo al pie de la letra sus promesas de campaña. Esto, lógicamente, tiene impacto en la realidad política argentina, y una de las cosas sobre las cuales él insistió durante todos estos meses de campaña era la necesidad de acotar el Estado a las funciones esenciales que tienen que ver con el pensamiento liberal, esto es decir, ocuparse de la seguridad, ocuparse de la justicia, asistir de forma complementaria en temas de salud, de educación, poco más. Argentina está sufriendo las consecuencias de un Estado quebrado, de un Estado que ha tenido extensiones elefantiásicas, que se ha ocupado de cosas que no tenían que ver con las funciones inherentes al Estado desde una perspectiva liberal clásica, mientras sí desatendía las cuestiones que serían parte de las funciones indelegables del Estado, se ocupaba de otras que no tenían nada que ver. El crecimiento de este Estado ha generado un déficit fiscal descomunal que, como todos sabemos, se ha financiado mediante deuda, mediante emisión monetaria y en otros casos mediante deuda y emisión monetaria. ¿Quiénes han reaccionado en las últimas horas? Los periodistas, por así decirlo, de los mal llamados medios públicos, es decir, los medios de comunicación del Estado, que, bueno, estamos hablando de agencias como Telam, de canales de televisión como Canal 7, de radios como Radio Nacional, entidades que Milei aclaró desde un primer momento que van a pasar a manos del sector privado. Hay una reacción violenta del lado de este sector, y se ha creado una nueva grieta entre los periodistas del sector público y los periodistas del sector privado. Y desde el sector público se señala que los periodistas que estamos en el sector privado vemos esto como una especie de venganza y que estamos celebrando de que ellos se queden sin trabajo. Nadie está festejando que nadie se quede sin trabajo, pero lo cierto es que hay que entender que no es comparable la labor de un periodista dedicado a un organismo de propaganda a un periodista que trabaja y se desempeña en el sufrido sector privado argentino. Un par de consideraciones. Sí, hay gente que realmente está chicaneando con todo esto, pero bueno, lo cierto es que estos medios públicos se han convertido en órganos de propaganda, donde no solamente han vivido de las costillas del sufrido contribuyente argentino con una estabilidad laboral inexistente en el sector privado, sino que han sido los voceros de un sistema que nos ha traído hasta acá, sistema responsable de toda esta decadencia argentina. Los medios públicos han sido organismos de propaganda gubernamental donde realmente se ha hostigado y se ha cuestionado cualquier posibilidad de cambio, cualquier posibilidad de reforma en Argentina. Lógicamente que nadie puede encontrar satisfacción en el caso de que una persona que hasta el día de hoy contaba con un empleo, por así decirlo, y que el día de mañana se encuentre sin esto y tenga que ir a rebuscárselas al sector privado. Pero lo cierto es que primero es que la primera conclusión que hay que hacer es que esto es absolutamente necesario para que Argentina pueda solucionar los problemas de fondo. Bien lo dijo Cristina Fernández de Kirchner hace poco, estamos por primera vez ante el caso excepcional en la historia de Argentina, donde los trabajadores en blanco en relación de dependencia ya son pobres. Entonces, el cambio de sistema es absolutamente necesario e inevitable si queremos progresar y si queremos salir adelante. En este esquema, el Estado se abocará a lo que tiene que hacer y a lo que tiene que hacer correctamente, que hoy realmente desatiende. Ya todos saben que lo más probable es que cuando uno hace una denuncia por un robo o algo, no pase absolutamente nada, cuando tiene que estar esperando alguna cirugía en un hospital público, incluso puede ser que se la pospongan, no hay insumos, vivimos bajo una inseguridad permanente, las funciones del Estado no se cumplen, los trámites judiciales tardan años, todo lo que hace el Estado lo hace mal y todo lo que no tiene que hacer el Estado sigue, crece y crece y crece. Nadie está festejando
que los colegas que se desempeñan en los medios del sector público pasen a tener que buscar trabajo a partir de ahora. Pero lo cierto es que a partir de este momento van a conocer la realidad de los argentinos de a pie, la realidad de padecer la incertidumbre, la realidad de formar parte de un sector privado golpeado. Y lo cierto es que muchas de las cosas por las cuales se manifestaban en contra, hoy realmente van a comprender en carne propia de que todas estas cosas que cuestionaban y que criticaban realmente es necesario para el crecimiento del sector privado. ¿Qué podemos pensar para que proliferen, por ejemplo, los medios de comunicación? Como cualquier otro sector. Que las leyes laborales sean razonables para poder contratar gente. Porque cuando no es el Estado que gira los cheques de la maquinita de imprimir billetes, tiene que ser un emprendimiento razonable, entonces tiene que ser redituable. Entonces se van a dar cuenta que las reformas laborales que combatieron desde sus micrófonos y desde sus cámaras es absolutamente necesaria para la reactivación económica. Se van a dar cuenta que esa sustitución de importaciones que defendieron toda la vida, lo único que hace es encarecer los materiales, ya sea de las cámaras, de los micrófonos, de los cables, de la tecnología, de los elementos tecnológicos en la sala de control, todo lo que es necesario para equipar un medio de comunicación. Se van a dar cuenta que es necesario que Argentina esté globalizada, que Argentina esté inmersa en el mundo, porque por ahí ellos mismos tienen la oportunidad de conseguir un trabajo en un medio de otro país y tener alguna razonabilidad a la hora de cobrar un sueldo, que es una locura que el tipo de cambio oficial pague 3 veces menos que el tipo de cambio real, que es el de la calle. Entonces, estos colegas que hoy están diciendo que están siendo víctimas de una venganza, cosa que no es tal, van a pasar a conocer en carne propia el mundo real. No solamente eso, sino que van a convertirse en pos de sus propios intereses y supervivencias en voceros de otra cosa completamente distinta. Porque desde allí, desde sus espacios, han puesto todos los palos en la rueda en la discusión política en materia de las reformas que Argentina necesita. Entonces nadie se está vengando, nadie está disfrutando de la situación complicada que tienen que pasar, pero lo cierto es que el Estado argentino no está en condiciones de seguir manteniendo medios de comunicación. Lo cierto es que esta posición privilegiada no la tiene otras personas, no es que como hay empresas de medios públicos, hay verdulerías que el Estado les paga al Estado, plomería, carnicería o peluquería. No hay motivo por el cual el Estado se dedique a tener pauta publicitaria ni a tener pagos a periodistas y directores de medios. Entonces, esa igualdad por la que los medios progresistas del Estado toda la vida hablaron, es la que vamos a empezar a transitar ahora, si Dios quiere, en una Argentina sin privilegios y sin prebendas. De nuevo, nadie está celebrando absolutamente nada, pero es absolutamente necesario, buscando la finalidad del equilibrio fiscal en Argentina, que se privaticen lo antes posible todos los medios públicos del país y que de esta manera se pueda achicar ese rojo sanguinario que lo único que hace es traducirse en emisión monetaria y en inflación para los que menos tienen.